Vía Pública. Más de la cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vía Pública. La justicia revocó la medida cautelar de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, que quedó con arresto domiciliario total. Este miércoles, el noveno juzgado de garantía de Santiago revisó las medidas cautelares en contra de la señora Barriga tras una solicitud de su defensa con el objetivo de revertir la cautelar más gravosa que pesaba contra ella, que es estar en un recinto penitenciario y que cumplía en la cárcel de San Miguel, en el módulo 2, si no me equivoco, desde el 13 de noviembre. Bueno, tras escuchar las exposiciones de los abogados, defensores y querellantes, la jueza María Inés Lausen ordenó que la exedil vuelva a su casa, pero vuelva en condición de un arresto domiciliario total, además de decretar arraigo nacional y prohibición de acercarse a otros intervinientes. Así Barriga entonces volverá, como decía, a su domicilio en la comuna de Peñaflor. La decisión del tribunal no dejó conforme a la Fiscalía, desde donde anunciaron que irán a la Corte de Apelaciones para revertir el dictamen judicial. Vamos a la mesa de conversación sobre este tema justamente. Y nos acompaña José Pedro Silva, que es abogado querellante de la Municipalidad de Maipú. José Pedro, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola Matías, buenas noches. Quiero partir preguntando algo para ir limpiando la información, porque puede haberla muy confusa. ¿Tú eres abogado de la municipalidad o del alcalde Bodanovich? De la Municipalidad de Maipú. Ya, perfecto. ¿En este caso en particular o en general? No, en este caso en particular. Nosotros estamos contratados por la Municipalidad de Maipú para llevar a cabo todas las diligencias y presentar todas las querellas y ampliaciones que haya que presentar en este caso en particular. Somos abogados externos de la Municipalidad, así como trabajamos con otros entes públicos y entes privados. Sí, con otros entes públicos. La pregunta, te insisto, para ir limpiando información, ¿ustedes son abogados de alguna otra municipalidad? Sí, somos abogados de otras municipalidades. ¿De alguna municipalidad que no tenga el signo político la de Bodanovich? Por supuesto, yo de hecho, ¿sí? Soy abogado también del exalcalde Rodolfo Carter, por ejemplo. Ya. Interesante, y yo sé que esto es una pregunta que no tiene que ver con derecho, podrá decirme el abogado, disculpe, esto no tiene que ver con política, pero es que es importante, es así como se me vino a la cabeza cuando había abogados que eran militantes o exministros del gobierno del presidente Piñera que defendieron constitucionalmente una ministra de este gobierno. O sea, estas cosas cuando se trata de materias judiciales y técnicas y profesionales no obedecen a simpatías o a ser partidario político, ¿no? No, absolutamente. Yo, de hecho, yo no conocía mayormente al exalcalde Bodanovich cuando decidió contratarnos. Nuestra oficina, bueno, tiene una trayectoria bastante importante en litigios complejos y aquí se suma esta municipalidad como uno más de los clientes que nosotros vemos comúnmente. Por lo tanto, está lejos de algún tema de afinidad política, al revés. Puede haberlo como no, digo, no es el tema. Exactamente, no es el tema. Perfecto. Es que había que, creo que sí, limpiar, separar los casos porque podemos ir al detalle mismo del mérito. ¿Quieres decir algo? Sí, no, te decía que muchas veces se intenta instalar como que aquí existiría parte de lo que se plantea cuando se plantea que esto es una persecución política, que nosotros seríamos quienes en el fondo llevamos a cabo esa persecución política. Bueno, y nosotros tenemos una oficina que, como te decía, atendemos clientes privados, entes públicos de distintos sectores políticos. Con mis socios, junto con mis socios, hacemos clases en distintas universidades. Por eso quise despejar ese tema. Exactamente. Entremos al mérito mismo. Ustedes cuando entraron a esta audiencia de revisión de cautelares, ¿ustedes sabían que había una probabilidad alta o cómo consideraban la probabilidad de que consiguiera la ex alcaldesa Barriga de que le bajaran un grado la cautelar? Sí, a ver, cuando uno se enfrenta a este tipo de audiencias, evidentemente que siempre está la posibilidad que, a propósito de la revisión que pide la defensa, se revoque una medida cautelar. Lo que sí nos llamó profundamente la atención es que nosotros siempre pensamos que el abogado defensor iba a llegar a esta audiencia con nuevos antecedentes que dieran cuenta de alguna situación. ¿Y no fue así?
No fue así. El ¿Y abogado... qué cambió entonces la decisión del tribunal de cambiar la cautelar? Sí, eso es algo que a nosotros nos llamó profundamente la atención de la resolución judicial y que lo vamos a hacer presente a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. La magistrado señaló que no estaba de acuerdo con la decisión que había adoptado el juez que dictó la prisión preventiva hace un mes atrás. También un juez de garantía. También un juez de garantía, exactamente. No un juez de menor, no es cuantía la palabra, de menor graduación, no es que sea un juez de alzada, no es que sea un juez de mayor rango. Exacto, no. El mismo juez Ya. Torres, que es del 9º Juzgado de Garantía, fue el que dictó la prisión preventiva y después fue confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, y ella consideró que esa decisión no había sido conforme a derecho, conforme a su... ¿Y puede un juez de garantía desdecir o contradecir una decisión que tomó la Corte de Apelaciones? Desde el punto de vista procesal es algo que a mí no me había tocado ver, o sea, en Llamativo, general... yo que no soy abogado me parece llamativo. Exactamente, en general porque, o si no, lo que ocurriría es que esto simplemente, sin nuevos antecedentes, yo podría estar revisando prisiones preventivas todos los días. Por lo tanto, efectivamente es algo que nos llamó la atención y bueno, también lo que por otro lado nos deja conformes de la resolución de la magistrada hoy día es que no se cuestionan los antecedentes respecto a los delitos que se le imputan a la exalcaldesa, sino que principalmente se basa en esta condición particular que tiene ella en relación con su hijo. Con uno de sus hijos. Así es. Que es TEA, para decirlo claramente, ¿no? Trastorno espectro autista. Así es. Con sus hijos en tratamiento y ella se ocupa, ha dicho que se ha ocupado siempre del tratamiento, que está, no sé si descuidado, no, por favor, sino que no con todo el cuidado que una madre le podría dar. Ese es el argumento central. Sí, ese es el argumento central que hoy día también esbozó la magistrado, pero hay algo que también aquí es importante. Hay muchas madres, hoy día el 82% aproximadamente de las mujeres que están privadas de libertad son madres. Por lo tanto, tampoco se explica el que se funde una resolución única y exclusivamente en que ella sea madre de un hijo con esa condición. Por lo tanto, eso también es algo que nosotros vamos a plantear a la Ilustrísima Corte de Apelaciones, que además, Matías, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago hace un mes tuvo presente precisamente este antecedente. Así todo. Así todo, y señala en el cuarto considerando de su resolución, señala en caso de que existan antecedentes fidedignos que den cuenta de la necesidad de que la imputada Barriga sometida a prisión preventiva tenga que suspenderse esta medida cautelar para que pueda salir al tratamiento con su hijo, se autoriza desde ya. Por lo tanto, era una consideración que ya había tenido la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. A juicio de ustedes, la parte querellante, ¿cuál es la explicación que habría o cuál es el argumento más de peso que permitiría considerar que es necesario que la señora Barriga siga en esa condición tan gravosa? ¿Cuál es el peligro que implica que la señora Barriga esté en la nueva condición, por ejemplo, arresto domiciliario total, respecto de la cárcel? Bueno, sí, ahí los criterios que entrega nuestro ordenamiento jurídico es bastante objetivo y para efectos de que se configure el peligro para la seguridad de la sociedad, nosotros cuando lo argumentamos principalmente sobre dos de esos criterios, tres de esos criterios. El primer criterio es la gravedad de los hechos imputados. Aquí estamos hablando del fraude. La cuantía del fraude que ustedes acusan. Exactamente, las maniobras fraudulentas que se utilizaron por parte de la exalcaldesa. Esa es una de las razones por las cuales la gravedad de los hechos. Además, la prognosis de pena. Aquí la pena que arriesga la exalcaldesa son delitos reiterados de fraude al fisco, de negociación incompatible, de falsificación de instrumento público. Por lo tanto, la pena mínima que arriesga la exalcaldesa en caso de ser condenada es de 10 años hacia arriba. Por lo tanto, esa también es una consideración que tuvo la Corte para decretar y confirmar la prisión preventiva que había resuelto el juez de garantía Torres hace un mes. Y acá hay algo muy importante, Matías. Cuando la Corte en el mes de enero, cuando confirma la resolución que la dejó con arresto domiciliario total, plantea dudas
respecto a la letra A, es decir, a los antecedentes que acreditan la existencia del delito. Y precisamente lo que nosotros hicimos cuando solicitamos la prisión preventiva de la exalcaldesa fue resolver todas las dudas que había planteado la Corte en relación con la cuantía del fraude, en relación con los mecanismos que se habían utilizado. Entonces, en base a los criterios objetivos de lo que nuestro ordenamiento jurídico entiende por peligro para la seguridad ¿Hay social. más? Esos son los que ustedes enunciaron o plantearon, pero hay más en general, ¿no es cierto?, para otros casos, como por ejemplo el peligro para la investigación, el peligro de fuga, que esos son bien objetivos y de comprensión básica de por qué una persona tiene que estar en la cárcel y no en su casa, porque se va a fugar o porque va a arreglar las pruebas. En estos dos casos puntuales, ¿hay riesgo en este caso de que la señora Barriga esté libre? A ver, nosotros planteamos desde un primer momento que nosotros veíamos que podía darse el peligro de fuga, pero eso fue algo que desestimó la Corte, hizo un argumento sobre el cual nosotros no volvimos a insistir cuando pedimos la prisión preventiva. ¿Por qué? ¿Porque no creen efectivamente que haya riesgo de fuga? O sea, nosotros creemos que efectivamente que cualquier persona que está siendo investigada por delitos tan graves como los que está siendo investigada la exalcaldesa Barriga, eventualmente podría darse la fuga. Pero no hemos querido ahondar en ese argumento porque fue un argumento que en el fondo la Corte tampoco lo consideró. La Corte, para decretar la prisión preventiva, consideró que era un peligro para... Y contaminar pruebas, arreglar pruebas, ponerse de acuerdo con otros, ¿les parece que es un peligro en la condición que quedó Katy Barriga versus la que tenía hasta ayer? Bueno, hoy día, Matías, nosotros expusimos antecedentes bastante graves respecto de los certificados con que la exalcaldesa solicitaba la suspensión de la medida cautelar de arresto domiciliario total. Nosotros en la audiencia expusimos aquellos antecedentes de que estos no eran suscritos por algún profesional de la salud, eran suscritos por un veterinario, en la cual el contenido de los propios certificados estaban enviados por el contenido del certificado se lo enviaba el diputado Lavín a solicitud de la exalcaldesa Barriga, en que se señalaba expresamente que debía asistir padre y madre, y ese era un énfasis que se le hacía a ellos se les tomó declaración, esas declaraciones hoy día constan en la carpeta investigativa, por lo tanto... también se falsificó el registro ante la Superintendencia de Salud del veterinario que suscribía ese informe. Tú me haces una explicación o una respuesta en función del hijo con TEA que debe ser asistido a juicio de ella por madre y padre. Yo pregunto sobre el delito que se investiga. ¿Hay pruebas que a estas alturas pudieran contaminarse, modificarse, borrarse por parte de Barriga si es que está en prisión domiciliaria? Nosotros, es que por eso te digo, ese no es un criterio que nosotros hayamos manifestado para solicitar la prisión preventiva. Ese es uno de los criterios, el peligro para la investigación, pero no es un criterio que nosotros hayamos argumentado. Nosotros únicamente argumentamos que existía este peligro para la seguridad. Gravedad, prognosis de pena, mecanismos utilizados. Actuar en grupo. Acá también ella actuaba coordinadamente y concertadamente con el grupo con que está formalizada. Y nosotros próximamente también vamos a ampliar la querella contra otros funcionarios que trabajaron con ella y que efectivamente también participaron de los hechos que se le imputan a ella como exalcaldesa. Antes que nos recuerde un poco cuáles son los argumentos más fuertes que ustedes esgrimen ante el tribunal para solicitar una condena, una pregunta casi como de criterio general de abogado que vive en un país como el que vivimos y que no somos ajenos a la realidad, por ejemplo, carcelaria. Yo sé que no es el caso suyo, ni es el ministro usted de Justicia, ni mucho menos, pero ¿y para el caso Barriga o para quien fuere? En el caso de que no exista peligro de fuga o que manipule o destruya pruebas, ¿vale la pena seguir teniendo tanta gente en prisión preventiva, se llame Barriga o se llame como sea, hombre o mujer, por el delito que sea, siempre y cuando, o sea, estableciendo solamente que es muy grave por lo que se le acusa, que la pena a la cual ella arriesga son muy altas? Porque si son muy altas, por ejemplo, 20 años, bueno, cuando se le condene cumplirá los 20 años. Son argumentos que son válidos, pero en esta realidad, usted como formación de abogado y como profesor, ¿le parece razonable las cárceles repletas con prisiones preventivas?
A ver... Perdón que lo saque del caso, pero aprovecho no, está que bien. profe. Sí, mi punto es que aquí tenemos un caso en concreto que yo le puedo contestar después respecto de lo que opino como política pública. Lo que ocurre es que aquí tenemos criterios orientadores del artículo 140 del Código Procesal Penal que en derecho estiman que cuando se considera que una persona es un peligro para la seguridad de la sociedad. Si usted me pregunta si es que hay que cambiar esos criterios, bueno, esa es otra discusión. Lo que nosotros decimos que en este caso en concreto se verifican los criterios que el legislador estableció para que se decrete la prisión preventiva, ¿ya? Esa es mi respuesta al caso en concreto. No están todos, porque usted mismo tampoco pero se invocan todos. Es que no son copulativos los requisitos que establece el legislador. Pueden ser alternativos, puede configurarse unos y no otros, evidentemente. ¿Y con uno basta? Y con uno basta, efectivamente. Y así fue la resolución de la Corte de Apelaciones. Ahora, si usted me dice, sabe que hay una modificación en el Congreso para establecer que vamos a cambiar los criterios sobre los cuales vamos a basar la prisión preventiva, perfecto, pero en la medida que existan estos criterios, las personas hay que usarlos, o sea, eso es lo que corresponde a un Estado de Derecho. Ahora, el tema de las condiciones carcelarias es un tema que evidentemente a mí como abogado y como profesor es algo que me preocupa, pero es algo que no puede inhibir a los jueces de aplicar la ley. Una cosa es la política pública vinculada con el tema carcelario y que eso es algo preocupante en este país. Y también lo digo respecto, Matías, por ejemplo, al tema de Capitán Llaver. No hay un Capitán Llaver para mujeres y eso es algo que evidentemente que es una cuestión discriminatoria. Esto que planteo yo como un ciudadano común, diciendo vamos a meter tanta gente en prisión preventiva pudiendo estar resguardando la investigación, que es lo importante, y la eventual condena a una persona fuera de la cárcel, mientras no haya una condena eventual, insisto, para poder liberar las cárceles y tener mejor política carcelaria. No se me ocurrió solo a mí como ciudadano, se lo escuché al entonces ministro de Justicia, hoy subsecretario de Interior, Luis Cordero, cuando llamó la atención a la Corte sobre las prisiones preventivas. Tenemos que revisar prisiones preventivas. ¿Se acuerda usted de esa frase? Y es razonable, tiene sentido común esa frase. Sí, el problema es que... No es su responsabilidad, por favor, estoy aprovechando su presencia. Sí, lo tengo claro. El problema es cuál va a ser ese criterio. Es decir, las personas que están en Capitán Llaver y que su prisión preventiva se justifica en un peligro para la seguridad de la sociedad, y una persona que está en Colina 1 y que, por ejemplo, tuvo un hurto de supermercado. ¿Cómo vamos a decidir en qué casos vamos a aplicar esta revisión de prisión preventiva porque una persona es o no un peligro para la seguridad de la sociedad, si es que es un criterio que se establece en la ley? Entonces, yo creo que hacer distinciones respecto a casos que pueden ser muy disímiles nos podría llevar a un problema de arbitrariedad evidente en el Poder Judicial, que este es el caso, porque en este caso un juez hace un mes señaló que se debía decretar la prisión preventiva, lo confirmó la Corte de Apelaciones y hoy día una jueza de garantía señala que lo que corresponde aplicar es... Eso lo pidió el Ministerio Público, ¿no? ¿Cuándo? ¿O la primera prisión preventiva o lo pide la... Lo pedimos los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado y nosotros como Municipalidad de Maipú. Vamos a cerrar ese capítulo de política pública, si quieres, de tema país, porque los temas no están flotando en el aire fuera de un contexto de un país. Quiero volver para recordar y refrescar la memoria que lo que acusan ustedes son 30.000 millones. 33.000. 33.000. Es una cantidad de plata que uno se le pierde en los ceros. Son cerca de, para súper redondear, 30 millones de dólares, lo que ustedes dicen, aprox, que defraudó. Sí, no lo decimos nosotros, Matías, lo dice la Contraloría General de la República, hay un peritaje. Bueno, la querellan por eso ustedes. Sí, mire, es que es importante entender la evolución de esto porque nosotros cuando presentamos la querella, presentamos una querella por fraude al fisco, porque en su momento, esto fue en diciembre del año 2021, y nosotros calculamos ahí un déficit de 21.000 millones de pesos, que era lo que señalaban los informes de ejecución presupuestaria que estaban de los directores de control del municipio. Ahora, lo que nosotros se le imputa en sencillo a la exalcaldesa y por los delitos que está formalizada es porque lo que ella diseñó y implementó es un mecanismo para gastar más recursos de lo que tenía disponible. Y eso se hacía adulterando la contabilidad del municipio.
En sencillo, Matías, lo que se hacía aquí era eliminar facturas de la contabilidad del municipio y apilarlas en cajas. ¿Por qué? No presentarlas, no acusar recibo de facturas que tenía que pagar. Exacto, eran facturas que estaban devengadas y el año 2019, como señala uno de los testigos de la causa, los cuales se basa también la resolución de garantía que decretó la prisión preventiva, sacó de la contabilidad del municipio 7.000 millones de pesos en facturas. ¿Y cómo justificaba el gasto para pagar esas facturas? Es que eran facturas que quedaban fuera del sistema. Entonces, con eso se enviaban los balances a tanto al Consejo Municipal como a la Contraloría General de la República, estableciendo que las finanzas del municipio estaban en perfecto equilibrio. Ya, pero los que sacó son proveedores, por ejemplo, de servicios de seguridad o de alimentación. A esas personas se le pagó por esos servicios. ¿Con qué plata? Exactamente. Entonces, ¿cómo se les pagó a esas personas? A esas personas se les pagaba, hay miles de reclamos que se hacían al municipio por facturas impagas, y la instrucción era que se pagaban a medida que iban reclamando y a medida que ya llegaba un punto en que ya no se podía seguir sosteniendo. Bicicleteando. Entonces se iba a la caja, se buscaba la factura de ese señor y se le pagaba, y eso terminó generando un déficit de 33.000 millones de pesos. Sí, disculpe. No, eso, en el fondo que hubo que repactar deuda con servicios esenciales. Hubo que empezar a pagar de a poco a estos proveedores de estas facturas que se encontraban en caja. Entonces, se adulteró la contabilidad para poder hacer frente a los gastos que requería la exalcaldesa. Y ahí hay múltiples testimonios de cómo se gastaba suntuosamente. Esos mecanismos que dice usted que había. Tal cual. ¿Han descubierto ustedes enriquecimiento personal de la alcaldesa? No, es que no es un delito que nosotros le hayamos imputado. El delito de fraude al fisco es un delito de administración desleal del patrimonio público. Ella está formalizada por delitos reiterados de fraude al fisco. Aquí está el tema de los collares, de los peluches, el tema de estas modificaciones que se hacía en el presupuesto para gastar más de lo que se tenía. Pero además nosotros hace 2 meses ya ampliamos la querella por fraude al fisco en la situación de SMAPA, de la sanitaria municipal, en la cual no se cumplió con el plan de inversión y se dispararon los reclamos durante la administración de la exalcaldesa por filtraciones y se le cursaron sendas multas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios porque no invirtió en la sanitaria. Y ya tenemos testimonios que nos pudieron explicar por qué se hacía eso. Y no se invertía porque se ocupaba la plata de SMAPA para las actividades que requería la exalcaldesa, como el Maipelusa, como todas estas actividades que nosotros conocemos. ¿Cuál está en la interpretación jurídica que se puede hacer? Que uno pregunta, enriquecimiento personal es, voy a un caso abstracto, meterle la mano a la caja, nadie me está mirando, me guardo, qué sé yo, un fajo de billetes. Eso es evidente. Malversación. Claro, no me refiero a este caso particular. Pero también puede haber un enriquecimiento indirecto, y quiero ver si ustedes detectaron algo de eso. Es decir, yo no pago las facturas propias del giro de una municipalidad, seguridad, alimentación, infraestructura, pero sí pago peluches, porque los peluches terminan redundando en mi beneficio porque me reeligen. ¿Esa es más o menos la figura? Sí, totalmente. Ese es el móvil. El móvil es que ella privilegiaba actividades que implicaban muchos recursos, que promovían su figura como exalcaldesa. Entonces, por ejemplo, los dineros que eran de la corporación para los jóvenes más vulnerables de la comuna de Maipú se gastaban en artículos de merchandising de la administración, porque lo que interesaba ahí no era, evidentemente, mejorar la educación de los niños en este caso, sino que se utilizaban en la compra de merchandising que se entregaba en ferias libres, en distintas... Eso eventualmente, si se prueba, favorece a la reelección y la reelección a tener trabajo y ahí a obtener... Tal cual. Si es que se prueba, por favor. Yo no Totalmente. Hay una situación, eso sí, que uno podría entender que hay un enriquecimiento personal y que la ampliamos la querella hace un par de meses, y que es por el delito de negociación incompatible. ¿Ya? Ella, cuando llega a la municipalidad, llega con un programa que se denomina Fuerza de Mujer. Y este programa Fuerza de Mujer, ella hace un consejo municipal en que dice que va a entregar este programa, inyecta recursos, más de 300 millones de pesos en este programa, y el año 2019 envía a un funcionario municipal a inscribir la marca a su nombre propio. Entonces, la marca Fuerza de Mujer, que es un programa municipal
que estaba a nombre del municipio, con el cual ella había hecho campaña en su momento, lo inscribe a nombre propio y sigue firmando decretos para que se destinaran recursos a este programa municipal que se denominaba Fuerza de Mujer. Esa marca quedó inscrita a su nombre hasta el año 2028. Esa es una arista. Todavía queda, abogado Silva, queda tiempo decretado por el tribunal para investigar, ¿no es así? Ustedes también son querellantes, porque en un minutito que nos queda nada más, en contra del diputado Lavín, en tema que se pueda relacionar, o hay una caso. Sí, hay una causa reservada que se sigue contra el diputado Lavín y nosotros en los próximos días vamos a ampliar, vamos a presentar derechamente una querella contra el diputado Lavín por diversos delitos que han ido surgiendo a propósito de esta investigación. Y por último, ¿qué responden ustedes a lo que dijo Katy Barriga al salir del penal? Al que el persecutor, que es una figura que está establecida en nuestra institucionalidad, que es el Ministerio Público, dije el persecutor se llama Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú. ¿Hay alguna acción que se vaya a seguir o es parte de los dimes y diretes políticos? No, nosotros no hemos contemplado el interponer acciones por esa declaración que hace la exalcaldesa, pero es bastante indignante. Aquí nosotros representamos al municipio de Maipú, aquí la acusación que ella está haciendo es al Poder Judicial y a la Fiscalía Regional Oriente, que se estarían prestando para una persecución política en su contra, y eso sí me parece sumamente grave, más allá de la imputación que se le hace al alcalde Bodanovich, quien además desconoce los detalles de la causa. Él efectivamente delegó esta función en nosotros y él no se mete en los detalles de la causa, por lo tanto carece de toda verosimilitud la acusación que hace la exalcaldesa, pero me parece grave por lo otro, por el señalar que aquí estarían los jueces de la República, la Corte de Apelaciones de Santiago, la Fiscalía Regional Oriente, se estaría prestando para perseguirla a ella políticamente. Y eso me parece sumamente grave. El famoso lawfare, que tantos políticos han utilizado Así es. para escabuir la responsabilidad, en Chile y en el mundo, para escabuir la responsabilidad eventual que tengan ante la justicia, decir que es persecución política. Así es. De todos los colores, de todos los países. En fin. En eso estamos de acuerdo, Matías. José Pedro Silva, abogado querellante de la Municipalidad de Maipú, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a usted, Matías, por la entrevista. Semanas claves para la reforma de pensiones. ¿Por qué semanas claves? Porque el propio Senado se ha puesto como plazo, estamos en segundo trámite legislativo, plazo enero para despachar la reforma. Echar algo, hay que votarlo a favor, hay que llegar a acuerdos y hay que votar y es largo y es particularmente técnico y complejo, no se hace de un día para otro, por lo tanto hay que ir llegando a acuerdos. Por eso esta semana es clave, porque enero habría que entrar en votaciones, en comisión, ir a la sala, bueno, en fin, cosa larga. Y el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Frente Amplio han mostrado ciertos reparos a los acuerdos o aparte del acuerdo que se estaría logrando. Por el otro lado, el Partido Republicano también los ha hecho explícitos sus reparos a las formas de acuerdo por razones distintas, pero también reparan desde los dos sectores el eventual acuerdo que se estaría generando entre la centroderecha, la oposición y el gobierno y la democracia, perdón, el socialismo democrático. Pero para no especular y para no rizar más el rizo, vamos a ver en qué va el acuerdo, si es que hay acuerdo o no. Y para eso tomamos contacto con Alejandra Sepúlveda, que es senadora de los Regionalistas Verdes. Senadora buena y miembro de la Comisión de Trabajo del Senado. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, Matías. Independiente, acuérdate, independiente. Chao, es que cambian tanto muchas veces los políticos. Es parte de las reformas políticas del sistema político. Oye, que tenemos que conversar en algún minuto. Tenemos que conversar en algún minuto. Pero primero sé que me corrigen porque cambian de partido, unos dejan de ser partidos, pasan a ser independientes. Disculpe. Y porque tenemos complicaciones al interior de los partidos, no porque queramos, ¿no? Porque es bien difícil estar independiente. Pero efectivamente estamos en la Comisión de Trabajo, estamos en la Comisión de Trabajo y bueno, como tú dices, ¿no? Hay especulaciones de un lado para otro. No ha sido fácil esta semana y nosotros, además, porque no cumplimos en nuestros propios acuerdos, porque se supone que el día de hoy, ¿no?
Hoy día es la última sesión, fue la última sesión del mes de diciembre, y el acuerdo era precisamente despacharlo de la Comisión de Trabajo el día de hoy, y lamentablemente no pudimos cumplir, ¿no es cierto? No se pudo cumplir, a pesar de que nosotros insistimos varias veces que por lo menos tener 2 sesiones a la semana, ¿no? Como la mayoría de las comisiones. ¿Y qué quiere Pero decir yo espero que perdón, sí. disculpe que me detenga un segundo Sí, ahí. sí. Que no pudieran cumplir hoy, que era la última sesión, ¿sería todo? O sea, no. Vamos a tener que seguir, ¿no es cierto?, en el mes de enero, porque teníamos dos objetivos, ¿no? Y 2 cosas que nos habíamos autoimpuesto tanto la comisión como en la sala. Era de despachar la reforma, ¿no? En términos generales como en particular, el último día, ¿no es cierto?, la última sesión de este mes de diciembre, que se cumplió el día de hoy. Y nosotros pedíamos insistentemente y en forma particular, ¿no es cierto?, como senadora, el poder tener 2 sesiones a la semana, cosa que lamentablemente no se cumplió. Como ocurre, Matías, en la mayoría de los proyectos que son importantes para el país, ¿no? Ahora tenemos una segunda meta, que es a finales de enero, donde además se termina el periodo legislativo, donde esperamos poder, ahora sí, despachar esta reforma. Y como dijiste tú, ¿no? Con acuerdo o sin acuerdo, pero votar, ¿no es cierto? Y decirle al país qué es lo que piensa cada uno de los senadores y senadoras y cada uno de los bloques políticos. Pucha, nos da muy buenas noticias, pues, senadora, ¿qué quiere que le diga? Uno se había esperanzado un poquitito con las palabras del propio ministro Marcel, que estamos cerca, quizás pecamos de inocentes, crédulos. O el ministro, pecó de optimismo más allá de lo adecuado. Mira, yo creo que el ministro Marcel es muy optimista, muy optimista, ¿no? Cosa que puede ser bueno en un ministro que quiere llegar a este proyecto lo antes posible. Yo creo que si hay buena voluntad, y además con la última sesión, ¿no? Que la última sesión, que fue brutal, es las diferencias que existen en las pensiones entre hombres y mujeres. Entonces no son, hoy día son cifras que ha entregado la superintendencia, en donde tú ves una diferencia abismante, ¿no?, entre las pensiones de hombres y mujeres. Y yo creo que ese diagnóstico, Matías, en los distintos sectores que estamos en la comisión, sí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Eso sí, detengámonos de nuevo, otra detención, porque por avanzar un tema complejo puede atentar contra la comprensión y la pedagogía de este tema. ¿Hay acuerdo en que, primero, la diferencia de 2 personas, hombre y mujer, que llegan a la misma edad, con el mismo ahorro, la mujer va a recibir mes a mes 11% menos de pensión? ¿Eso está comprobado? ¿Eso es un dato de la causa? Mira, ese es un dato que hemos venido trabajando ya hace bastantes meses, pero que hoy día se corroboraron bajo varias otras premisas, ¿no? Primero, que frente al mismo ahorro, ¿no?, pero con las diferencias que tenemos en varios aspectos, yo lo tengo anotado aquí. Mira, la pensión autofinanciada entre hombres y mujeres, autofinanciada, tenemos una diferencia de 39,6%, o sea, casi un 40% de diferencia. No, mira, es que eso es muy importante que se entienda. La pensión autofinanciada, la que tenemos, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros con nuestro propio ahorro, es una diferencia de un 40%. Cuando la pensión... ¿Lo que llegamos a tener en ahorro en promedio es 40%? 40% de diferencia, 40%. ¿Y eso es fruto de que las mujeres tienen un mercado laboral más pobre, a ver, menos pagado, menor, menor sueldo, que tenemos lagunas previsionales mucho mayor? El año, ¿no?, de un año calendario tenemos 5,3 meses de cotización, de la maternidad, ¿no es cierto?, y todo lo que significa un periodo laboral, una vida laboral de una mujer. Tenemos ahí un 40% con pensiones autofinanciadas. Si tú le agregas la PGU, tenemos un 26% de diferencia. Un 26%, o sea, se acorta la brecha. Pero cuando tú tienes y tú comparas un hombre y una mujer con la misma edad, 65 años de jubilación, 65 años de jubilación, con el mismo monto de jubilación, el único factor que nos queda es la tabla de mortalidad, ¿no? La tabla, la expectativa de vida.
Y esa expectativa de vida es la que hoy día nos dice que tenemos entre 11 a un 12% de diferencia. Y hay que explicar por ¿Ya? qué es eso, porque las mujeres estadísticamente y en promedio viven más largo que los hombres. Por lo tanto, el divisor del mismo monto, 100 pesos usted, 100 pesos yo voy a vivir más corto, a mí se me divide por menos meses estadísticamente y a usted por más meses. Por lo tanto, a usted hay que hacerle durar más la platita. Por eso que la injusticia no está hoy día en cuánto yo acumulo, ¿no es cierto?, sino en cuánto vivo. En cuanto a las mujeres, ¿no es cierto?, vivimos, que es alrededor de 90 años. Yo creo que fue mucho, pero esa es la expectativa de vida. Y frente a eso, yo creo que hay, fíjate, Matías, absolutamente una... ¿Consenso en compensar? Conciencia de que tenemos que igualar, ¿no es cierto?, estas pensiones. Y ahí lo que nosotros hemos denominado este factor, el bono tabla, y por lo tanto hoy día estamos buscando cuál es la fórmula, ¿no? Y nosotros pensamos que el seguro social, el 0,5, que es lo que deberíamos tener para poder financiar esta igualdad de este 12 a 11%. Y los técnicos no han llegado, porque ya, el concepto están todos de acuerdo. Hay que, con un bono tabla, hay que equiparar esa diferencia por la longitud de esperanza de vida. Eso está claro. Está claro cuánto es ese, cuantificaron esa diferencia para después vemos cómo se financia. Pero primero veamos cuánto nos va a costar eso. Un 0,5 del 6%, ¿no? Que hoy día estamos... ¿Hay acuerdo en eso? En medio punto, sí. En medio punto. Tenemos el acuerdo que es medio punto. O sea, ¿Y están todos de acuerdo en financiar ese bono tabla con ese 0,5 del 6? Mira, tenemos acuerdo en el diagnóstico, tenemos acuerdo en que es la necesidad de equiparar y tenemos acuerdo en que esa es la cantidad de plata que necesitamos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora la complicación es decir, mira, tenemos que sacar ese 0,5 del total del 6, de total del 6 y colocarlo en este seguro social que queremos crear. O sea, mira, ¿cómo es posible que de estos 6 puntos que estamos hablando adicionales, que coloca el empleador en un periodo de 8 años, no vamos a poder colocarnos de acuerdo en colocar este 0,5 en este fondo solidario? Porque la otra propuesta, la otra propuesta es el préstamo, ¿no?, de los 2 puntos para financiar las otras cosas que queremos mejorar. Pero no mezclemos los capítulos porque si no nos vamos a desconfundir. Vámonos al 0,5. Sigamos el 0,5 del bono tabla y si es necesario mañana seguir con el otro, porque si no se confunden. De ese 0,5, conceptualmente de acuerdo, el monto está de acuerdo, la justicia que la sociedad quiere hacer al respecto estamos de acuerdo, la forma en pagarlo no están de acuerdo. Poner ese 0,5 del total del 6, recortarle el 0,5 para llevarlo allí, un seguro, un fondo que rente y con eso se pagar directamente. ¿Dónde está la diferencia? Claro, la idea siempre se presentó en un fondo, ¿no? En un fondo que sea capaz de rentar, que sea capaz de invertir, que sea sustentable en el tiempo. Sí, lo que ocurre es que hoy día no se quiere crear este seguro social y no se quiere crear este sistema solidario. Pero yo creo que la única forma, Matías, porque otros dicen, bueno, financiémoslo a través de impuestos generales. Pero esos impuestos generales, ¿no? Ya sabemos que una reforma tributaria se votó en contra. Ya sabemos además que las complicaciones económicas que tenemos, ¿no es cierto?, para poder desarrollar las políticas sociales han sido muy difíciles de tener. Sí, senadora, porque si dicen impuestos generales, que puede ser razonable, alguien le va a decir, pero subamos impuestos para pagar eso, porque hay consenso, pero antes que el fisco recorte gastos que son innecesarios o mal gastados, equiparando el alza en los tributos, porque el tributo es lo que genera menos actividad económica. Entonces ahí sí que conceptualmente hay un debate más largo, imposible. Bueno, por eso que yo creo, Matías, precisamente por los argumentos que tú estás dando, es que necesitamos sacar, ¿no es cierto?, para no complicar lo otro, ¿no? Para no complicar la capacidad de activar económicamente el país, ¿no es cierto?, con las cosas que tienen que hacer, con los recortes que haya que hacer en lo que no produce para el país. Por eso que es tan necesario entender que hoy día tenemos que sacar esto del 6% de cotización, solo el 0,5.
O sea, de eso estamos hablando, y para un objetivo, ¿no es cierto?, yo diría, tan justo, ¿no? Sí. Hacia nosotras las mujeres que hemos sido históricamente perjudicadas, ¿no es cierto?, en el sistema laboral primero, y después, ¿no es cierto?, en las pensiones. ¿Y para qué decir hoy día, no? En cómo cuidamos la maternidad. En cómo cuidamos la maternidad. Capítulo 2, completamente distinto, aunque es dentro del 6. El 1,5%, el 0,5 que ya habló usted, otro capítulo. 1,5, lo que yo he leído, usted me corrige, si es que estamos cerca, para ir ya no en compensación de las mujeres por lo ya descrito, sino en compensación de aquellas personas hoy jubiladas con pensiones insatisfactorias, ¿cómo se puede decir? Que no alcanzan, bajas, pobres, por miles de razones, ¿ah? Porque el ahorro es bajo, porque el mercado del trabajo en Chile sabemos que es con altos y bajos, en fin, después entramos al diagnóstico, o sea, a las razones, pero 1,5. ¿Hay acuerdo en ese 1,5? Mira, déjame ir un poco más para hombres atrás. Y mujeres aquí, ¿ah? Hombres y mujeres aquí. Sí, hombres y mujeres. Déjame ir para atrás porque yo creo que también hay consenso en algo que es muy importante. Primero, es que nosotros siempre, a través, ¿no?, cuando te recuerdas cuando se aprobó el Pilar Solidario, ¿no? 2008. Todo eso, claro, Pilar Solidario, con la presidenta Bachelet Pilar Velasco. Solidario, pensión garantizada universal, etcétera. Todo eso era para el pilar no contributivo. Tal cual. ¿Ya? No contributivo. Sin embargo, hoy día lo que tenemos que hacer es cómo tú estimulas el pilar contributivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que acelerar, que tenemos que estimular, que tenemos que fortalecer aquel pilar, ¿no es cierto?, del ahorro. Y ese ahorro, además, porque tenemos que disminuir la informalidad, y tenemos que hacer, ¿no es cierto?, que las personas puedan cotizar. Frente a eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo estimulamos? Bueno, creando lo que hemos dicho ahora, ¿no es cierto?, que son las garantías. Y esa garantía significa, lo que tú bien debes saber, ¿no?, el 0,1 UF por año cotizado. Ahí podemos tener algún tipo de diferencia con 20 años o 30 años. Nosotros creemos que deberíamos hacerlo con 30 años porque se produce a lo menos 30 UF. O sea, perdón, 3 UF. Pero lo segundo es donde no hay acuerdo y tenemos que buscarlo, es que ¿cuándo se aplica? ¿Cuándo se aplica? Lo aplicamos a los 15 años en las mujeres, a los 20 años en los hombres. O sea, cuando tú tienes 15 años o 20 años de cotización, recién aplica el que te puedan estimular ese ahorro. Sin embargo, la complicación de esa propuesta, ¿no?, que tiene el sector de oposición, significa que vamos a tener muy pocas mujeres que puedan entrar porque no tienen la cotización de los 15 años. Y puede haber, y se está abierta la oposición a hacer allí nuevamente una distinción entre hombres y mujeres. Es decir, las mujeres que tengan a partir de 10 años ahorrados ya empieza el beneficio, y los hombres a partir de los 20. Porque tiene un mercado laboral y tradicionalmente más ventajoso. Bueno, nosotros hemos planteado que sea 5 y 5, pero llegar a un transitorio de 10 posteriormente. Yo creo que en eso podemos llegar a un acuerdo. Yo creo que en eso podemos llegar a un acuerdo. En buscar, ¿no es cierto?, un número, años de cotización que nos permitan hacer el clic para aplicar, ¿no es cierto?, el 0,1. Yo creo que en eso, fíjate, podemos llegar a acuerdo, porque las cifras que nos entregaron el día de hoy, de cuántos años cotiza una mujer, de las complicaciones que esto significa, son muy difíciles para lograr una mujer tener los 15 años de cotización. Voy a volver con el mismo ejemplo del capítulo 1, en este capítulo 2, el monto 1,5 es lo que técnicamente y políticamente está más o menos consensuado, que con 1,5 del 6 total alcanzaría para este capítulo. Mira, entre 1,5 y 2, por eso que hemos hablado del 2%. Pero la idea era que además en ese 2 va incluido otra cosa que es muy importante, que es la política que hemos planteado, ¿no?, de mejorar las políticas de cuidados, que son alrededor de 24 cotizaciones para el 99% que realizan los cuidados, que son las mujeres. Entonces, se divide en tres cosas. El equiparar hombres y mujeres,
el estimular el pilar contributivo y el hacer políticas de cuidado. Entonces, nosotros decimos... Es que me queda un minuto y yo no quiero dejar de preguntar esto, porque de ese 1,5% para ir a estimular o para poder complementar las pensiones insuficientes hoy día, de los más viejitos que están hoy día vivos y que urgentemente requieren más plata, ¿hay acuerdo que va a ser a través de un préstamo que los chilenos y chilenas con este 6% extra se lo van a prestar al Estado para que financie estas mejores pensiones, pero que después de un tiempo se los devuelven con rentabilidad asegurada? O sea, ¿son de propiedad de la persona o no hay acuerdo ahí? Mira, eso es algo que se está estudiando, ¿no? Es algo que se está estudiando, que no hay acuerdo, porque vuelvo a tu observación. Esto significa generar una deuda para el Estado, ¿no? Una deuda para el Estado. Y esa deuda, recuerda, ¿no?, que tenemos los bonos de reconocimiento, y esos bonos de reconocimiento ya los estamos terminando. Entonces lo que vamos a generar nuevamente es una deuda. Deuda con los cotizantes, pero eso es una deuda. Ahora, es una alternativa... reconocerla contablemente. Reconocerla contablemente, pero además con intereses, ¿no? Con intereses que permitan capitalizar esa deuda, no una deuda nominal, no una deuda que tenemos que capitalizar. Entonces, frente a eso, yo creo que ninguno está cerrado frente a esa postura, a esa alternativa, pero yo creo que lo más importante hoy día es cómo llegamos a equilibrar hombres y mujeres. Y el préstamo es una alternativa que por lo menos a nosotros no nos hace ruido. Esa alternativa, senadora, para despedir, porque nos pilla el tiempo, esa alternativa que no lleguemos a acuerdo, por las razones que sean y la responsabilidad de quien sea, y que los chilenos sigamos viendo que este país continúa ahorrando el 10% cuando el promedio de la OCDE ahorra 18,5% todos los meses para jubilación, ¿esa alternativa para su juicio no es un bien superior el de una vez por todas subir de 10 a 16 puntos de ahorro? Mira, no es una alternativa. Yo creo que hoy día estamos en un deber ético, en deber ético y moral de subir las pensiones hoy día, de equiparar a las mujeres, ¿no es cierto?, en las pensiones frente a toda, además, la carga social que tenemos nosotras las mujeres. Entonces creo que es un deber nuestro y por eso que estamos pidiendo, además, en el mes de enero, sacar la reforma y poder a lo menos estar en 2 sesiones a la semana y de esa manera cumplir nuestro deber. Cumplir el deber. Y terminando lo técnico y una opinión política, ¿cuál es el alcance del volanteo que el Frente Amplio plantea para mañana para explicar los detalles del proyecto si todavía no se conoce? Mira, yo ya vi el volante. me parece, ya vi el volante, lo pedí, me parece altamente inofensivo. Porque en el fondo es decir, mira, necesitamos una reforma, sobre todo para las mujeres, lo vi, me parece informativo. Entonces, imagínate, nosotros tenemos a las FP todos los días diciendo 6% a cotización individual, ¿no? Con todo lo que significa eso, subir en 20 años más las pensiones. Entonces, creo que lo que se está haciendo ahora es informar. Yo hago seminarios, hablo en la radio, hablo contigo hoy día, de explicar qué es lo que significa que no vaya todo a capitalización individual, ¿no? Entonces, creo que es una información que vale la pena de incorporar y que se lo sepa la ciudadanía. Alejandra Sepúlveda, senadora independiente. Muy buenas noches, como siempre. Gracias. No, gracias a ti. Muy buenas noches. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. De vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Estas serán las comunas más calurosas para la Navidad. 24horas.cl. Iván Torres anticipó incluso que una región tendrá una alerta debido a los 40 grados que podría haber. 24horas.cl tiene los detalles. A propósito, revisamos el pronóstico del tiempo para Santiago. Los días venideros sigue el sol de principio a fin sin una nube en el horizonte. Las máximas probables se mantienen en torno a los 33 y 32 grados hasta el próximo lunes, por lo menos. Y las mínimas probables, 13 y 14. Hace unos días era 10 y 11. Poquito a poco se va colando 11 y 12. 2 y 13, 13 y 14. Mire, las mínimas. Es decir, se achica el rango diario de oscilación térmica.
Ahí está el pronóstico del tiempo del sol. Y que lo que escuchamos, bueno, es bastante distinguible, ¿no? Incluso para los que no somos melómanos ni expertos en música, esto es un clásico. Este miércoles, Keith Richards, guitarrista, compositor y cofundador de los Rolling Stones, celebra su cumpleaños número 81. Reconocido como uno de los músicos más influyentes de la historia del rock, Richards ha sido el motor creativo de la banda junto a Mick Jagger desde su formación en el año 62. Mire usted, ¿se acuerdan de imágenes del 62 de Chile? Formación, increíble la longevidad, la permanencia bueno, componiendo algunos de los himnos más icónicos de la música contemporánea, clásicos como Satisfaction, escuchamos Angie, Pain in Black, nacieron de la prolífica colaboración entre ambos. La revista Rolling Stone lo ubicó en el 4º lugar de su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Seguramente ahí está Hendrix, está, ¿cómo se llama el otro guitarrista? Oh, se me va el nombre, pero está entre los grandes, entre los grandes, famosos. Así que, destacando su gran capacidad por crear riffs inolvidables y su estilo único de interpretación. En el cumpleaños de Keith Richards, de los Rolling Stones, despedimos vía pública. Eric Clapton era el otro nombre que se me había ido. Despedimos vía pública. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.